Hola, gente de mente. Pues el día de hoy yo me encuentro sumamente contenta porque tengo aquí en nuestra comunidad a un mujerononón. Ella, les comento, es científica, es química, docente, comunicadora. Ella se gradúa en la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en el área de química orgánica. Después hizo un diplomado en enseñanza de ciencias en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es investigadora de CONICET. Además, es columnista, asesora de contenidos en televisión y radio, es conferencista, tiene un podcast. Entonces, tenemos aquí un estuche de monería, señoras y señores, desde la hermana República de Argentina, Vale Eldestein. No, no te faltó nada, nada. A mí me da mucha vergüenza cuando me hacen así el raconto de mi vida, pero nada, está bien, está bien, está bien contar, está bien que la gente también sepa qué cosas se pueden hacer, porque en realidad es una manera de mostrar qué cosas, o que desde productos de divulgación de la ciencia hasta carreras se podrían hacer y por ahí no necesariamente saben que eso existe, sobre todo quienes son más jovencitas. Exactamente. Y es una manera de visibilizarnos, aparte de entre nosotras mismas. Oye, Vale, fíjate que quisiera comenzar contándoles, bueno, a todos que una de las cosas que más me gusta del trabajo que tú haces y que me llama mucho la atención es tú cómo cuentas las historias. Tú eres una contadora de historias, aparte de todo lo que acaba de decir, tienes una facilidad para contar historias que engancha y no precisamente a los niños. A mí, como adulto, me tienes viendo videos y diciendo, sí, vale, cuéntame más, cuéntame mi vida para ver si le entiendo. Eh, algo así. A mí me interesaría saber cuál es tu historia, ¿vale? Porque sabemos que en este ámbito donde nosotros nos desenvolvemos, especialmente en las ciencias y más en las ciencias tipo química, biología, matemáticas, es difícil, es un poco complicado incluso llegar ahí. A mí me gustaría conocer tu historia. Bueno, esa es una pregunta simpática, porque viste que hay gente que desde que es muy chiquita sabe lo que quiere hacer, ¿no? Y hay personas que vos les preguntás que tienen 5 años que quieren hacer y están convencidísimas y después van y hacen eso y se dedican a eso. Y ese definitivamente no fue mi caso. Cuando tenía 7 años, esta es una anécdota que yo suelo contar porque me parece que es muy representativa. A mí siempre me gustaron, a mí me gustaban los problemas, me gustaban los juegos de ingenio, los rompecabezas, eso fue algo que siempre me gustó. Pero yo no tenía ni idea de lo que era la ciencia en general o cómo dedicarme a la ciencia o si ahí había una posible profesión. Y mi mamá cuando tenía 7 años me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande y yo le dije que quería ser pollera, quería dedicarme a cortar y vender pollo. Entonces esa fue mi respuesta y yo no tenía ni idea de verdad qué es lo que quería hacer. Y seguí sin tener idea durante muchos años. Recién en tercer año del secundario, cuando yo tenía 15 años, que es nuestro tercer año de secundario, tuve una profesora de química y física que nos estaba explicando en un momento modelos atómicos. Y me acuerdo que al final de una clase dejó una pregunta abierta. La pregunta era, ¿por qué si los electrones son negativos y el núcleo es positivo, los electrones no se caen al núcleo, ¿no? O sea, cómo es que están ahí girando. Pero a mí lo que me gustó fue esta idea de la pregunta abierta, porque me dejó pensando y lo que hizo fue darme ganas de dedicarme a algo que tuviera la posibilidad de generar ese tipo de preguntas, ¿no? Por ahí esa pregunta, la respuesta a esa pregunta la tenemos ideas que nos permitan responder a eso, pero hay un montón de otras preguntas de las que no tenemos respuesta. Entonces, fue como el momento en el que dije, yo podría hacer algo en donde me tuviera que hacerme preguntas que cuya respuesta no necesariamente sé, y tengo que investigar y tengo que averiguar. Entonces fue ahí donde dije, bueno, quizás ese es el camino. Y yo fui a una escuela secundaria técnica, que en Argentina la escuela secundaria en general dura 5 años, las técnicas duran 6. Los primeros 3 años en esta escuela era un ciclo básico común, todo el mundo hacía las mismas materias, pero después, en los últimos 3 años, podías elegir una especialidad y entonces tenías más materias de esa especialidad, ¿no? Se iba haciendo una especificación de contenidos. Y yo elegí una posibilidad que era química, y entonces ahí empecé a estudiar química y después ya decidí hacer mi carrera en química, la licenciatura, el doctorado, todo lo que vino después, pero fue una maestra, una profesora de secundario la que
abrió en mí esa curiosidad. Y eso es lindo también porque habla mucho de cómo quienes hacen docencia tienen ese impacto tan fuerte muchas veces en las vidas de sus estudiantes. Es algo, es mucha responsabilidad en algún sentido, pero también es muy gratificante saber que podés abrirle la puerta a otra persona, a un mundo que es lindo, es maravilloso, es interesante. Eso a mí también me gusta recalcarlo, porque a veces me preguntan, bueno, ¿por qué enseñar ciencias? ¿Para qué? ¿No? En primaria. O sea, yo me especializo en enseñanza de las ciencias en primaria. Y el otro día lo contaba también en una entrevista y decía, porque nos da la posibilidad de regalar asombro. Porque a mí me pasa que yo salgo hoy a la terraza de la casa de mi mamá y mi papá, porque yo no tengo acceso a terraza con cielo más o menos visible, pero hasta hace unos años en realidad desde la casa de mis papás, uno podía mirar el cielo a la noche cuando las luces estaban más o menos apagadas y se veían muchas cosas. Y yo siempre tuve esa sensación de mirar el cielo y sentirme tan chiquita, ¿no? Como las cosas son tan grandes y están tan lejos y todo esto es hermoso y es maravilloso. Hay un pedazo de roca ahí que no se nos cae sobre la cabeza, pero la vemos a la noche y por qué no se cae. Y, y en ese sentirme chiquitita, no es un sentirme chiquitita en el sentido de pensar qué ínfimo, qué despreciable, qué poco que vale esto, sino al revés, el decir, por puro azar, por una contingencia absoluta, tengo el enorme privilegio de poder estar mirando esto ahora y estar viendo el pasado en el cielo y estar pensando que la luna no se me cae sobre la cabeza y entender eso que estoy viendo. Si yo tengo ese enorme privilegio de sentirme así, y lo lindo que es sentirse así, ¿cómo no voy a querer compartirlo con otra gente? Y la docencia un poco es eso, es compartir, es regalar esa posibilidad de asombro. Yo no voy a querer que todas mis estudiantes se conviertan en científicas, porque sería también ridículo pensarlo así. No todo el mundo quiere hacer lo mismo y no todo el mundo tiene por qué sentir esas ganas de dedicarse a hacer investigación. Pero sí que sepan que eso existe, que es un universo posible y que además, incluso si uno no se va a dedicar a la ciencia profesionalmente, entender un poco más cómo es el mundo que nos rodea es algo lindo, es algo maravilloso. ¿Por qué vamos a dejar a la gente sin ese privilegio? Así que esa es un poco mi historia. Claro, y ahorita que dices, por ejemplo, exponerles a los niños en general que algo existe, pero creo que aparte, muy importante, que puedes tener acceso a ese mundo. En alguna ocasión escuché que tú comentabas esto de los juguetes, por ejemplo, infantiles, de cómo es que incluso dentro de la misma educación antes, y quiero pensar que hoy no tanto, pero luego nos pasa que nosotros pensamos y afuera pasan otras cosas, es verdad. O sea, a las niñas, por ejemplo, nos educaron con una muñeca en la mano mientras a los niños les daban la posibilidad de jugar con aviones y con carritos y con todo esto. En particular, Vale, ¿tú viviste eso? O sea, ¿tú viviste con una muñeca en las manos? Fue lo que quisieron hacer. Yo te los quiero un montón a mi mamá y a mi papá, ¿eh? No, no. Pero sí, eso estaba muy presente. Yo cuento mucho, invito mucho a pensar esto de a qué jugábamos cuando éramos chicos, cuando éramos chicas, y qué mirábamos en la tele, en películas, o sea, de qué estábamos rodeados en los libros. Y si uno se pone a pensar eso, se da cuenta de que quienes hacían ciencia en las series, en las películas, en los dibujitos animados, en los libros que leíamos, siempre eran varones. Se puede ir a cualquier generación, ¿eh? Uno puede ir desde eh, el profesor Neurus en Argentina, que es un personaje muy conocido, pasando por Los Simpsons, por Ricky Morty, que ahí tenés la remera, que me encanta, por los Muppets, por Dexter, Futurama, Bon Pato y las Pato Aventuras. Siempre quienes hacen ciencia, esas representaciones son de varones, incluso quienes no son seres humanos. Digo, Bon Pato era un científico pato. Entonces, el punto es qué era lo que veíamos, qué era lo que a quiénes veíamos hacer ciencia y a los varones. ¿Por qué nos íbamos a imaginar que eso era algo posible para nosotras? Y con los juguetes pasa algo similar. Si uno mira, típicamente en la década del 70, cuando empezaron a aparecer todos estos juguetes del laboratorio de química, de física, mecanos y demás, en las tapas de los juegos siempre había nenes varones jugando.
es raro encontrar mujeres en esas tapas. Uno dice, bueno, quizás cambió y si te vas a la década del 90, aparecen las Barbies como algo muy, muy central, ¿no? Digo, las Barbies son eh, más antiguas que la década del 90, pero en la década del 90 en particular apareció la Barbie que hablaba. Y la Barbie que hablaba, entre otras cosas, decía, la clase de matemáticas es difícil. Entonces nos pusieron muñecas en la mano que decían que las matemáticas no eran para nosotras. Y ahora, si uno va a las jugueterías, se sigue encontrando con esas divisiones, esos roles estereotipados de varones y de mujeres en la sociedad, que a su vez alimentan que se perpetúen esos estereotipos. A mí me pasó, yo siempre fui muy de, a mí me gusta siempre me gustó el fútbol, siempre me gustaron los autitos de carreras y demás. Yo soñaba con tener una pista de esas tipo Scaletrix que me parecían espectaculares. eh, y no, y era muy difícil, o sea, más allá de que esas pistas siempre fueron muy caras, era algo muy costoso, pero tener autitos y demás no era algo que en mi familia se pensara para una nena. Entonces, yo siempre luchaba contra eso, y me acuerdo que me regalaban muñecas, las Barbies o las versiones eh, más baratas de las Barbies, y yo les sacaba la cabeza para jugar al fútbol con la cabecita. Yo tengo ese recuerdo, a mí me gustaban otras cosas, y era muy difícil, y yo nunca me sentí eh, atraída por estos juegos de la maestra, la cocinita, no, no era lo que a mí me gustaba. O sea, no, y de vuelta, me parece que eso también es importante recalcar lo que es la posibilidad de elección. No quiere decir que a nadie le guste hacer eso, no quiere decir que no haya nenas a las que les gusta jugar a la cocinita, o a la mamá, o a la maestra, así como hay también nenes a los que les gusta jugar a la cocinita, o al papá. El punto es que existe esa posibilidad de elección y que no sea algo que ya está predeterminado, porque bueno, es lo que te toca, ¿no? Es el rol que vas a tener en la sociedad. Entonces, sí, yo viví eso, pero también es cierto que mi papá y mi mamá sí me estimulaban mucho en en lo que es juegos de ingenio, matemática y demás que sí me gustaban. Había muchas revistas en ese momento para resolver enigmas y demás. Y esas cosas sí, me las Te llamaba compraban, la los atención. rompecabezas, que me encantaba. Eso me encantaba. Yo podía pasarme horas haciendo eso y horas leyendo. Entonces, sí, no era, era muy difícil creo que para mi mamá sobre todo lidiar con una nena que no se portaba con lo que ella imaginaba que tenían que portarse las nenas. ¿Y te gustaba leer cuando eras pequeña? Hace poquito tenía una entrevista con un amigo que es escritor y él decía, y me parece que a muchos nos acercaron de esa manera, que la que le llevaba libros a su casa era su abuelita y que se los daba escondidas. Entonces el hecho de que él hiciera la travesura de leer, eso lo inspiraba mucho. ¿Qué libros leías, Vale? ¿Cuáles fueron A tus mí primeras lecturas? Yo era muy, muy, muy lectora. Creo que era más lectora de chica que lo que soy ahora, y ahora me gusta mucho leer y leo. Lo que pasa es que cambié, hice un shift en los temas, ¿no? Antes era mucho más lectora de literatura y ahora leo mucho más textos de comunicación de la ciencia, divulgación, o textos un poco más específicos, más técnicos y demás. Pero cuando era chica, yo amaba la colección Robin Hood, que eran unos libros amarillos de tapa dura, que tenían, pero eran más de 200 títulos. O sea, yo quería soñar con tener la colección entera y me gustaban muchísimo. Yo aprendí a leer muy, muy, muy chica. Yo a los 2 años aprendí a leer y entonces, de hecho, mi mamá siempre cuenta que una vez me llevó al oculista, pues estaba preocupada porque yo leía de muy cerca y tenía en ese momento, no sé, 3 años. Dijo, está leyendo de muy cerca. Y el oculista le dijo que mira los dibujitos. No, 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 lee de muy cerca. Y el oculista no le creía, entonces me puso las letritas. Yo no me acuerdo de todo esto. Puso la imagen esa con las letras para que uno las diga desde lejos. Y estaba fascinadísimo porque yo le decía cuáles eran las letras. Pero digo, lo lectora lo tuve de muy chica. O sea, primero con los libros que me compraban mis papás, y después cuando fui un poco más grande, me encantaba ir a la feria del libro, que también me lo compraban mis papás, pero yo elegía. Entonces yo me volvía, para mí era el paseo del año, ir a la feria del libro de Buenos Aires y comprar, que en ese momento además se vendían esos saldos, se vendían tipo 3 libros, 5 libros, 10 libros de a paquetes, y me volvía con el botín, que para mí era eso, era volverme con todo ese botín que iba a leer a lo largo de los meses. Me gustaban mucho, mucho los de la colección Robin Hood, y el primer libro que yo leí, que llamé para grandes, que era un libro sin dibujitos, en realidad tenía algunas ilustraciones, pero muy menores,
fue Heidi, eso me lo acuerdo, me acuerdo mucho de haberlo leído desde que tenía 5 años, y después de ese leí Mujercitas, que se convirtió para mí en un libro de cabecera durante muchos años. A Mujercitas debe haber sido el libro que yo más leí, o sea, más veces leí en mi vida, me sé de memoria las primeras páginas a ese nivel. Eh, y creo que ahí hay algo de haber encontrado en el libro un personaje como el de Joe, que era una chica que quería hacer cosas que no estaban pensadas para las mujeres. Entonces era muy lindo poder encontrar eso ahí. O sea, yo siempre lo sentí como el personaje que más me interpelaba. Creo que es lo que nos pasaba un poco a todas igual, pero esta cosa de ella quiere hacer algo que en esa época no estaba muy visto en mujeres. Entonces era algo lindo, era algo como de aventura, de pensar, ah, mirá, y lo pudo hacer y funcionó. Ese libro a mí un libro que me acompañó durante mucho tiempo. Y después me gustaban mucho los libros de aventuras. Tenía también así como una predilección, pero la verdad es que leía todo lo que me caía en la mano. La realidad es esa. O sea, era lo que había, yo lo leía. Sí, yo ahorita estoy pensando que eso a lo mejor tiene mucha influencia en tus actividades actuales. Hace algunos años escuchaba que tú retomas en una plática un documento que sale publicado en el 2016 de aquellas niñas que no se perciben como capaces de hacer cosas como de que las matemáticas, la química, y resulta preocupante que desde tan chiquitas la percepción de las capacidades sea tan limitada. Pero a mí me hubiera gustado pensar que si nos trasladamos del 2016 a ahorita, o se antoja pensar que hubiera algunos cambios. Sin embargo, siguen habiendo publicaciones acerca, incluso a lo mejor no tanto, y aquí quiero que me comentes cuál es tu percepción de esto. Aparte de que las niñas pudiesen o no identificarse o sentirse capaces de hacerlo, también cuando lo hacemos muchas veces se llega hasta ya lo estudiaste, hasta ahí te quedas, ¿no? Las capacidades laborales, la desigualdad todavía sigue siendo un hecho, la posibilidad de poder tú adquirir un puesto, de poder, o sea, hasta ahí creo que seguimos teniendo problemas en ese ámbito. ¿Cuál es tu percepción acerca de eso? Sí, o sea, el artículo que vos decís es un artículo que es increíblemente preocupante, es una investigación que se hizo durante 2016, creo un poco antes, y se publicó en 2017 en Science, que muestra que a partir de los 6 años las chicas se autoperciben menos inteligentes y capaces que los varones, ¿no? Hay una serie de experimentos que se hacen y lo que se ve es que hasta los 5 años las personas asocian con su propio género una historia y le cuentan la historia de personas sin dar ninguna pista sobre el género. Que personas que son muy, muy, muy inteligentes y personas que son muy voluntariosas y que se esfuerzan un montón, y hasta los 5 años las nenas asocian esta historia de la persona muy, muy inteligente, una mujer, los varones, a un hombre, pero a partir de los 6 años todos, tanto nenas como varones, empiezan a asociar la historia del muy, muy, muy inteligente, un varón, y de la persona muy, muy, muy esforzada a una mujer, ¿no? Eso es uno de los 4 o 5 experimentos que hacen, pero la idea que muestra es eso, ¿no? Es que a partir de cierta edad, que es una edad muy temprana, a las chicas nos cuesta asociar la brillantez y la inteligencia y demás a las mujeres. Entonces, eso da una idea, un panorama muy, muy sombrío, que si lo unimos a esto de y los dibujitos que veíamos, las historias que escuchábamos, quienes hacían ciencia y demás, nos hace pensar que hay en el mundo, después eso se refleja en el mundo laboral, en el mundo profesional, y entonces hay pocas mujeres en ciencia y tecnología. De hecho, si uno mira los datos, lo que encuentra es efectivamente eso. Primero ve que este es otro estudio que muestra que las, aquellas carreras en las que se piensa, ¿no? Que con el imaginario popular se piensa que se necesita más inteligencia, matemática, ingeniería y demás, son carreras en las que hay menos mujeres, ¿no? Entonces hay algo ahí ya que nos está hablando de cómo se refleja en las elecciones de las carreras, de las disciplinas. Después, si uno mira la cantidad de mujeres que hay en el mundo, en ciencia y tecnología, los datos, cada 10 años el Instituto de Estadística de la UNESCO hace un relevamiento y publica datos que van en esta línea. De ver, bueno,
del total que hay en el mundo, cuántas son mujeres en ciencia y tecnología, en cada región, en algunos países. Entonces, estos son relevamientos que se suelen hacer. Los datos del 2007 mostraban que había un 25% de mujeres en ciencia y tecnología. Los datos del 2017, o sea, 10 años después, cuando era un tema sobre el que ya se había empezado a hablar, ¿no? Todavía estaba medio en pañales, pero ya era un tema sobre el que se estaba empezando a hablar. Los números habían pasado de 25 a 29. O sea, no estamos hablando de una modificación enorme. Es menos de un tercio. O sea, las mujeres somos más o menos la mitad de la población mundial y somos menos de un tercio en representación en ciencia y tecnología, y eso es poquito. Ahora, si uno mira por región, y ahí empieza a aparecer también un poco esto que vos mencionabas, y que me parece que es importante contar y tenerlo como dato también para discutir cómo seguimos. Si miramos por región, Latinoamérica en particular es una región en la que hay casi paridad. Los últimos datos muestran que más o menos hay un 46% de mujeres en ciencia y tecnología. Y dice, genial, o sea, hay más paridad que lo que hay en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué y qué significa eso? Entonces, una primera aproximación a por qué es, y porque en general la ciencia en los países de Latinoamérica está más precarizada. O sea, la gente que hace ciencia está en una profesión más precarizada y entonces típicamente las mujeres fuimos a profesiones más precarizadas o bien las profesiones se volvieron más precarizadas porque estaban llenas de mujeres. Uno lo puede pensar con la docencia, por ejemplo, ¿no? En la docencia a nivel inicial, a nivel primario, a nivel medio, hay muchas más mujeres. O sea, son profesiones más precarizadas, lo mismo pasa con el trabajo doméstico, por ejemplo, también es algo en lo que hay muchas más mujeres, pero abrumadoramente más mujeres. Entonces, eso ya nos dice, bueno, ojo con lo que con alegrarnos con esa paridad porque está hablándonos de otra cosa. Pero incluso si tomáramos ese dato y dijéramos, bueno, pero hay un montón de mujeres en ciencia y tecnología y está buenísimo que eso pase. De hecho, hay países en los que estamos por encima de la paridad. Argentina es uno de esos. En Argentina hay más mujeres haciendo investigación en ciencia y tecnología que varones. Incluso ahí, uno tendría que hacerse la pregunta de, bueno, pero ¿dónde están esas mujeres? Digo, decir que somos un montón, ¿alcanza? No, hay que afinar el lápiz. Bueno, ¿dónde estamos? Y lo que sale ahí es que tenemos, por un lado, lo que se conoce como el techo de cristal. No estamos en las posiciones jerárquicas, no estamos en las posiciones más altas. Nos sigue costando llegar a esos puestos más altos. Las jerarquías están masculinizadas muy fuertemente, es muy difícil para las mujeres acceder a esos puestos. Entonces ahí ya tenemos un problema. Bueno, no estamos en las mesas de decisiones. No estamos decidiendo dónde va la plata de los subsidios, no estamos en las direcciones de grupos de investigación, no estamos ahí. Entonces, eso es un problema. El otro es dónde estamos en las disciplinas, lo que se conoce como paredes de cristal, o segregación, que es, mirá, hay muchas mujeres en sociales y en humanidades, hay muchas mujeres en medicina, porque históricamente el cuidado de otras personas estuvo relegado en mujeres, no así en cirugía hay más varones. Porque, de vuelta, no es el típico cuidado de, como uno pensaría de la medicina, sino es algo mucho más específico y que siempre se asoció con una carga de inteligencia, de capacidad mucho mayor. Bueno, eso sigue pasando. Y hay pocas mujeres en donde, en física, en ingeniería, en matemática. Entonces, eso también nos habla de una desigualdad que es necesario pensar cómo resolver. El problema es que, bueno, digo, seguimos encontrándonos con estos obstáculos. Es algo que hay que poner sobre la mesa y discutir. Hay acciones afirmativas que se pueden tomar en ese sentido. Pero también es cierto que en muchos países hay una regresión. Digo, yo puedo hablar particularmente de Argentina. En Argentina en este momento tenemos un presidente que niega la brecha salarial, la existencia de la brecha salarial. Tenemos ultra documentado, completamente registrado, que hay en Argentina alrededor de un 20 a 25%, depende de los datos que se miren, de brecha salarial. O sea, la diferencia en promedio entre lo que ganan varones y mujeres. ¿Qué te responden a eso? Bueno, pero porque las mujeres están en puestos con peor remuneración o porque las mujeres trabajan menos horas. Entonces, la respuesta frente a eso es decir, bueno, primero hay que descomponer esa brecha salarial. Hay una parte que uno puede decir que es por esas razones, y después podemos discutir sobre eso, pero hay una parte que no es así. Y lo sé porque, en particular, yo hice un trabajo sobre eso con un amigo mío que es programador, que sabe sobre aprendizaje automático, hicimos todo un análisis de descomposición de esa brecha salarial. Entonces hay una parte que es simplemente discriminación directa. Ahora, si después nos quedamos con la otra parte,
con esa que dice, las mujeres están en puestos que tienen menos remuneración, o las mujeres trabajan menos horas que los varones en la semana o en el mes. Bueno, preguntémonos por qué. Bueno, porque las mujeres son las que se encargan típicamente del cuidado de infancias, de adultos mayores, del trabajo doméstico no remunerado. Terminamos teniendo jornadas mucho más largas de trabajo. Entonces, eso también es una discusión que hay que dar. Las licencias por paternidad en Argentina hasta hace muy poco tiempo eran de 2 días. Entonces, claro que hay ahí una diferencia. Y luchar por eso, no es luchar solamente por que las mujeres estén mejor, es porque toda la sociedad esté mejor. Yo quiero que existan licencias por paternidad y maternidad que sean equitativas, quiero que haya políticas de cuidado de las infancias que permitan que las mujeres no se caigan del sistema, pero también quiero que o sea, quienes son padres puedan pasar más tiempo con sus criaturas. Hay muchas cosas para discutir ahí que no son simplemente, bueno, ustedes porque quieren favorecer a las mujeres. No, 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 es una discusión más compleja, es una discusión más profunda. Eh, y eso sigue existiendo. Eso está, eso lo vivimos y necesitamos que se siga hablando para poder seguir pensando soluciones. Esto no va a solucionarse mágicamente, ¿no? Te dicen, bueno, pero si seguimos así, con tiempo se va a llegar a la equidad. Mira, el Foro Económico Mundial hizo la cuenta y para llegar a una equidad salarial dice que más o menos necesitamos 257 años. Yo no quiero esperar 2 siglos. Yo quiero que eso se resuelva antes. Entonces hay que hacer algo. Parte de hacer algo es visibilizar el problema y es que se entienda que eso es un problema, que no es un capricho, que es un problema sistémico, que no es algo individual, que no es que lo va a resolver cada persona por sí misma. Porque muchas veces te responden eso, bueno, pero conseguiste a alguien que te ayude. No funciona así, es un problema sistémico de todo el sistema que necesitamos resolver. No se resuelve de a uno. Así como la ciencia es un trabajo colectivo y no se hace de a una persona, no existe. Esa idea de Newton sentado bajo el árbol, se le cayó la manzana y dijo, estas son mis leyes. No, no funciona así la construcción de conocimiento científico. No pasó eso con Newton. Pero la manzana él lo cuenta, es una anécdota que él cuenta, una historia. Pero más allá de eso, para que él pudiera llegar hasta donde llegó antes, tuvo que estar Kepler, que hizo el desarrollo de las leyes de Kepler. Y antes tuvieron que estar Sofía y Tycho Brahe, que hicieron una recopilación enorme de datos. Nadie hace ciencia en soledad, no existe eso. Bueno, esto tampoco se resuelve en soledad. Se resuelve trabajando colectivamente, en equipo, y entendiendo que porque una pudo hacerlo, y agarro y tomo lo que vos decías, porque me parece que es clave, el hecho de que una haya podido hacerlo no quiere decir que todo el mundo esté en la misma situación y pueda hacerlo y solo dependa de que se esfuerce un poquito más, ¿no? Quienes logramos llegar a alguna posición, es importante que entendamos eso y que luchemos para que quienes vengan después no tengan que enfrentar las mismas dificultades que tuvimos que enfrentar nosotras y además que sigamos visibilizando que las oportunidades no son iguales para todas, que no es simplemente una cuestión de meritocracia. A mí me parece bastante importante esto que estás diciendo, porque de hecho en el libro que ustedes escriben, no sé si sea el último, por aquí creo que lo tengo, el de, y ahorita quiero que platicamos algo así, Científicas de acá. científicas de acá, en las primeras partes, de hecho, hacen esta aclaración. Y ustedes se juntan con un equipo y dicen, bueno, a lo mejor nosotros, y te reconoces y se reconocen como un grupo privilegiado, ¿no? Sí. Y dentro de ese privilegio también necesitamos estar rodeadas de gente que nos abra los ojos y que nos diga, oye, a ver, llegaste tú, pero con las condiciones que tú llegaste, probablemente 100 se quedaron atrás. Entonces, que tú hayas llegado no quiere decir que voltees y les digan, a ver, ¿cómo si se puede? Porque eso pareciera ser en muchos casos, ¿no? Y Sí, pasa, pasa un montón. Yo escuché a muchas científicas tener ese discurso y es triste porque justamente da la idea de si yo pude, todas pueden y borra de un plumazo todas esas diferencias y todas esas desigualdades sistémicas que están ahí permanentemente. Y además nos pone la vara en un lugar muy alto. Eso también es pensar qué modelos de éxito tenemos, ¿no? Si yo pregunto en general, ¿no? Digo, no sabes, porque, digamos, en un público probablemente sesgado, pero si salimos a la calle y preguntamos por científicas, nosotros lo hicimos con el grupo de científicas de acá, nómbrame científicas. Obviamente te nombran a Marie Curie y probablemente es la única que nombran. Pero el punto es, Marie Curie fue la única
persona en la historia, no la única mujer, la única persona en la historia que hasta el momento se ganó 2 premios Nobel en 2 categorías científicas distintas, uno en física y uno en química. No hay otra persona en la historia que haya ganado dos en 2 categorías distintas de ciencia. No existe. ¿Cómo esa va a ser nuestra vara? ¿Cómo el punto para que seas reconocida como científica es que te ganes 2 premios, o sea, que hagas lo que nunca nadie en la historia hizo? Ni hombres Es ni mujeres. ridículo. Claro, pero es una vara imposible. ¿Cómo no podemos darnos el lujo de ser mediocres? No pasa nada. No, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser siempre brillantes y descollantes para que eso sea reconocido? Si está lleno de hombres que son absolutamente mediocres y la gente igual sabe quiénes son, igual valora su trabajo y está perfecto. Entonces, seguir contando esa historia en la que, mirá, te voy a contar la historia de esta mujer que luchó contra viento y marea y que mirá todo lo que consiguió porque era increíblemente brillante, es muy contraproducente, porque por cada Marie Curie hay miles que no pudieron hacer eso. Entonces, Claro. también cómo contamos las historias es un reflejo de de cuál es nuestra concepción de hacer ciencia y del quehacer científico y de cómo debería funcionar la sociedad. Por eso es algo, por lo menos para que nos haga ruido, ¿no? Yo no siempre tuve esta visión y no siempre vi las cosas de esta manera. Fue algo que transcurrió a lo largo del tiempo, es un proceso. Yo no escribiría hoy como escribía hace 10 años, pero por lo menos tratar de estar alertas a eso, o sea, de que hay cosas que deberían hacernos ruido, me parece que ayuda a que podamos ir mejorando cada vez más. Eh, Porque, y esto prometo que ahora me callo, es lo último que digo, No, tú sigue, este es tu espacio, ¿vale? Tenemos todo el día. hay algo, hay algo más, que es el tiempo, ¿no? Muchas veces te reclaman que como mujer en ciencia hagas comunicación de la ciencia con perspectiva de género para visibilizar el trabajo de las científicas. Bueno, hacer esto también es un trabajo. Hacer esto también lleva tiempo. Y eso tampoco está muy reconocido, ¿no? Si uno dice, bueno, yo voy a dedicarme a crear contenido y demás porque me parece importante y porque realmente lo creo, o sea, es una convicción fuerte que yo tengo. Eh, pero ¿por qué tendríamos además que cargarles a las mujeres la responsabilidad de visibilizar el trabajo de otras mujeres, de mostrar cuáles son los problemas? No, es como, la carga de la prueba no debería estar ahí. Y sin embargo es lo que nos pasa. Porque la sensación es, bueno, si vos querés visibilizar a tu grupo, encárgate vos de visibilizar a tu grupo. Y la discusión me parece que tendría que estar en otro lado, porque si no, siempre de vuelta la carga queda sobre las mujeres. Y entonces, además de cuidado de infancias, de adultos mayores, trabajo doméstico no remunerado, trabajo por fuera sí remunerado, por ejemplo, haciendo investigación, tenemos que sumar hacer comunicación de la ciencia para visibilizar el trabajo de las mujeres. Es un montón, si lo pensamos así. Y aparte te puedes volver como un agente medio incómodo. O sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, a medida de que uno hace divulgación científica, que hay una diferencia en la recepción incluso de la información. Entonces, tú pudieras, por ejemplo, andar por la vida como Javier Santaolalla, por ejemplo, se me ocurre, que él no anda defendiendo el trabajo de los hombres, no, yo creo que ni por la cabeza le pasa, habla de uno como habla del otro, no es una labor que él inherentemente tenga que hacer. Pero de este lado incluso se ve necesario el decir, pero porque en verdad sí está invisibilizado el trabajo de algunas mujeres. Y llegar a hacer eso creo que me parece más difícil incluso que estar haciendo a lo mejor 50 PCRs en un laboratorio. Creo que eso es lo fácil, sino salir y decir el mensaje, hacer la difusión y aparte ponerle el contenido. Esto es importante porque nosotros en verdad no podíamos hacerlo. En verdad cuesta trabajo llegar ahí. Y, Sí, y hay y algo más que pasa digo, si pensamos en la diferencia entre los divulgadores varones y las divulgadoras mujeres, hay algo que nos cuesta mucho más a las mujeres, esto está muy estudiado, nos cuesta mucho más a las mujeres creérnosla, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, pensar que tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces quizás, o sea, lo que se ve es que hay varones, por ahí hay un puesto que se ofrece de trabajo. Varones que cumplen el 30% de los requisitos y se presentan igual, y mujeres que con el
85% de los requisitos dicen, no, no estoy preparada para hacer esto. Eso pasa, está hiper estudiado, o sea, a las mujeres nos cuesta muchísimo más, o sea, tenemos que estamos como 6 veces más preparadas para poder salir a hacer lo mismo que hacen los varones. Y eso es porque los ojos están puestos de otra manera en nuestro trabajo. Hay una cuestión de tener que mostrar que tenemos las credenciales para poder hacerlo, y no se les pide lo mismo a los varones. Y además también hay una cuestión de los cuerpos y cómo se ve, ¿no? La apariencia que está muy presente en la cuestión de las mujeres y que no pasa por ese lado en los varones. Y eso también se ve, uno mira en la televisión quienes conducen noticieros o programas en general y va a encontrar muchísima menos hegemonía en los varones que en las mujeres. Y eso es un obstáculo. Eso obviamente también nos frena a nosotras porque es una exposición muy grande, porque salir a hacer comunicación de la ciencia es exponerse en muchos, o sea, en muchos aspectos. Es exponerse físicamente y después también es exponerse intelectualmente, porque está esto, ¿no? De que te vienen a pedir un montón de explicaciones y un montón de credenciales. Entonces, antes de salir, primero tienes que tratar de sentirte segura y a veces es muy difícil hacer eso. Es realmente muy difícil y yo creo que no se ve del todo esa dificultad. Y creo que es lo que vos mencionabas recién, ¿no? Nosotras tenemos que salir con esa carga además de, bueno, tengo que salir a defender a mi grupo, ¿no? A todas las mujeres que hacen ciencia. Entonces, tengo que tener las credenciales y tengo que tener la apariencia y tengo que tener todo para que nadie piense que estoy haciéndolas quedar mal o que estoy hablando, porque es como si habláramos todo el tiempo en nombre de todas, ¿no? Hay Claro. algo ahí muy raro que no les pasa a los varones. Ujú. Así que sí, sí, es algo que nos pasa y que está bueno también decirlo para que se pueda reconocer más en general, porque si no se piensa, yo me acuerdo cuando salió mi primer libro, que una chica del lugar en donde yo trabajaba le dijo así, eso yo me enteré por otro lado, pero el punto fue que le dije, que dijo, bueno, pero si total escribir un libro es juntar un par de papers y nada más. ¿No? Como agarraste un par de papers y los escribiste en formato de libro. Como claro, no hay una noción de lo que implica sentarse a escribir un libro o tratar de hacer comunicación de una manera que sea accesible a un público masivo y demás. Hasta que no lo atravesás es muy difícil de imaginártelo y toda la carga que eso tiene. Entonces contarlo también está bueno para que se sepa que eso nos pasa. Totalmente. Y una de las maneras de hacerlo, creo yo, es estos proyectos tan padres en los cuales está involucradas, que ahorita, por ejemplo, quisiera que tocáramos un poco del proyecto de Amautas, que en ese proyecto tienes un espacio y empiezas a exponer la vida de algunas mujeres que son bastante relevantes para la ciencia y justo esto que dices, ¿no? Empecemos por dejar de pensar que Marie Curie es el punto de referencia de todas las demás. Eh, ¿Cómo vives tú la elaboración de estos proyectos y quién de todas ellas tú podrías decir, esta es la que más me inspira o la que más me gusta en la historia contar, ¿no? Bueno, a Mautas es muy lindo hacerle los contenidos para Mautas. Este es uno de los cursos que es el de científicas. Hay otros más que hago con mi compañero que se llama Cómo se piensa la ciencia. Hablamos sobre epistemología, cómo se construye el conocimiento científico, qué es una explicación en ciencias y demás. Pero este de científicas es muy, o sea, porque lo armamos así, es muy científica, científica. O sea, hay una primera parte en la que justamente hablamos de esta situación más en general de lo que pasa en el mundo con las mujeres en ciencia, pero después hay muchas historias de distintas científicas. Eh, a mí lo que me gusta, o lo que intento hacer, no siempre sale, no es fácil, a mí me gusta tratar de contar, cuando pienso en una historia, creo que lo importante es que interpela a la persona que la está escuchando, leyendo o viendo. Entonces, el punto es, ¿en qué puedo yo tratar de sentirme identificada con esta otra persona? Digo, tratar de sentirme identificada con Marie Curie y sus 2 premios Nobel, simplemente no va a pasar. O sea, no me puedo identificar con eso porque no voy a, no, no voy a ganar ni medio premio Nobel, no es ahí. Pero hay otras cosas de la vida de Marie Curie que son muy interesantes para contar y que son mucho más humanas. Entonces, esta idea de traer la humanidad, de decir, ojo, porque la estamos imaginando como una estatua de bronce, pero es una persona a la que le pasaban un montón de cosas. Y
Y eso es lo que me gusta de las historias de las científicas. Eran personas a las que les pasaban un montón de cosas y además hacían ciencia. Entonces, eran personas a las que pasaban cosas como nos pasan a cualquiera. A mí me gusta mucho la historia, o sea, que yo siempre dije era mi científica favorita, ahora está como ahí peleada con alguna otra, pero a mí me gusta mucho la historia de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, una ingeniera en telecomunicaciones que termina, a partir de un invento que hace con un músico, termina sentando las bases de lo que hoy es el Wi-Fi, básicamente. O sea, le debemos el Wi-Fi a ella y me gusta contarlo. Ella fue la inspiración de Walt Disney para Blancanieves. Entonces, le debemos el Wi-Fi de Blancanieves. Es hermoso como idea. Eh, pero a mí lo que me gusta de esa historia es que primero que hay mucha interdisciplinariedad. O sea, es ella armándolo con alguien que se dedica a la música, parece que no tiene nada que ver, ella además era actriz de Hollywood, ¿no? Una cosa, una mezcla muy rara, o sea, era una persona que hacía muchas cosas. Me gusta esa historia que era una actriz de Hollywood a la que no le gustaba hacer lo que hacían las actrices de Hollywood, de ir a fiestas, de salir. No, a ella le gustaba inventar. Entonces también era algo como ir contra esa corriente, que me parece que está buenísimo también. Me gusta esa historia que ella la pasó muy mal cuando estuvo casada con un militar, que la tenía encerrada, se escapó. Hay algo, ¿no? De toda una vida de película en esa historia, pero que habla de muchas dificultades que las mujeres enfrentamos. O sea, sí, yo no me tuve que escapar por la ventana drogando a la mucama que me cuidaba para salir de esa vida de encierro con un marido militar y tomarme un barco de prepo para ir a Estados Unidos, pero esos obstáculos, esa cuestión de estar encerradas y de no poder hacer lo que queremos y de tener que responder a los mandatos y demás, bueno, eso sí nos pasó a muchas en otro sentido, pero nos pasó. Esto de por ahí sentir que no encajábamos en el lugar en el que estábamos, que era lo que le pasaba a ella cuando era actriz en Hollywood y además quería hacer inventos. Después o sea, cayó en las apuestas y le fue muy mal. Entonces era una persona que también tenía sus debilidades. Todo eso hace a la historia, todo eso la hace mucho más humana a ella. Y hay otra científica que me encanta, la historia que esa está en el podcast. Bueno, Hedy Lamarr también está en el podcast en la primera temporada, es en un solo episodio, pero después hay una miniserie que se llama Rita y Eugenia, que es la historia de dos primas, Rita Levi Montalcini, que eventualmente ganó un premio Nobel de medicina, y su prima, Eugenia, sacerdote de Lustig. Las dos nacieron en Italia, estudiaron medicina en una época en la que las mujeres no solían estudiar medicina, y cuando Mussolini llegó al poder, Eugenia, con el marido, decidieron venirse a la Argentina. Y acá en Argentina, Eugenia, después de muchas idas y vueltas por diferentes razones, terminó trabajando fuertemente en virología, en lo que se llama el Instituto Malbrán hoy, y fue la que logró hizo dos cosas muy, muy importantes. Una fue que trajo la técnica de cultivo in vitro, que en Argentina no se hacía, a partir de ella se empezó a hacer, o sea que toda la gente que hoy hace cultivo de células in vitro en Argentina, de alguna manera es discípula de ella, o sea, llegó de alguna manera directa o indirecta a través de Eugenia. Y lo segundo es que fue la responsable de que llegara la vacuna contra la polio a Argentina. Y gracias a ella, 1956 fue el año de la última gran epidemia de polio en Buenos Aires y salvó miles de vidas. Y eso fue insistencia de ella, de ir a trabajar con una beca y estudiar lo que había hecho Salk y traerlo, o sea, muy cerquita de cuando se desarrolló la vacuna, ¿no? No había pasado tanto tiempo. Ella estimuló a que la gente se vacunara, se vacunó ella, vacunó a sus hijos, lo contó para que la gente empezara a vacunarse. Ella misma vacunaba a la gente que hacía fila. Después, finalmente, el Ministerio de Salud terminó tomando ese rol, pero ella fue clave para eso. Y es una historia que cuando uno la lee y ve todo lo que le pasó y todo lo que tuvo que enfrentar, o sea, cuando vino de Italia con el título de medicina, en Argentina no le reconocieron ni siquiera el título de la escuela primaria. Entonces no podía entrar a trabajar. Hay un montón de cosas en esa historia que son que interpelan mucho, porque podés verte reflejada en esa persona. Te das cuenta de que eso, que era una persona que además hacía ciencia. Y me parece que ahí es donde se logra interpelar a quien está escuchando, quien está leyendo, quien está viendo. Cuando ve que estás contando la historia de un ser humano al que le pasaron un montón de cosas, y entre otras, así como quizás vos te dedicás a atender un negocio, o te dedicás a la música, o te dedicás a la arquitectura, esta persona se dedicaba a hacer ciencia.
Claro, y esta parte que tú dices tan importante de humanizarlo, sí con todos sus logros, pero cada uno de los científicos que vamos conociendo también ese lado humano de decir, por ejemplo, el día que escuché yo la historia de Einstein, ¿no? Que de repente te dicen cuál era la relación, Leva. híjole, a mí me llama más la atención la historia de ella, que nadie la sabía y Sí. y con todas sus carencias y con todos sus dolores, de repente el hecho de estar siempre ahí acompañando, dando ideas, es un trabajo no reconocido. Sí, obvio. Bueno, a eso también está lleno. La historia de la ciencia tiene un montón de mujeres ocultas en algún punto, ¿no? O sea, son esposas, madres, hijas, hermanas que hacían un montón de trabajo que no aparece muy registrado. O sea, no tenemos tantos registros de eso. Sí sabemos, por ejemplo, de Merianne, que trabajaba con Lavoisier, que era la esposa y que fue, o sea, trabajaban al par. O sea, todo el mundo conoce a Lavoisier como el padre de la química, pero a Merianne no la conocemos tanto y trabajaban a la par. El caso de, bueno, Einstein y Mileva es otro caso, por lo menos en el desarrollo matemático. Mileva era mucho mejor en matemática que Einstein y el desarrollo matemático aparentemente ya ayudó mucho, lo ayudó mucho a hacer ese desarrollo. El caso de Sofía y Tycho Brahe, que hacían los registros de las posiciones de las estrellas y demás, que eran hermanos. Hay muchos casos en los que eso quedó ahí como un poco oculto y está buenísimo también visibilizar, sin embellecer, o sea, sin decir, no, no, en realidad había un montón de mujeres en la historia. Sí, está bien, había un montón en el sentido de que si vamos a contar en absolutos, parece que no hubiera existido nadie y sin embargo había mujeres haciendo ciencia, la construcción del conocimiento científico, las mujeres fuimos parte, pero tampoco embellecerlo y decir, no, no, en realidad sí, siempre las mujeres fuimos el 30% de la representación como somos hoy, no, ni de casualidad, o sea, no podíamos ir a la universidad y era muy poco lo que podíamos hacer en ciencias. También es contar eso, que a veces cuando hacemos libros como científicas de acá o como científicas, el mío anterior a ese, o cualquiera de los libros que circulan sobre las historias de científicas, por ahí queda un poco oculto eso, ¿no? Como decir, ah, pero mirá todas las que había en realidad. No, bueno, está bien, existieron y está bueno conocerlas, pero tampoco éramos tantas porque había un montón de obstáculos. O sea, sí existían esos obstáculos. Sí, Marie Curie y su hermana Bronia no pudieron ir a la universidad en Polonia porque la universidad no estaba permitida para las mujeres. Sí, tuvieron que estudiar en una universidad clandestina y recién después pudieron ir a París a seguir sus estudios. Sí, el ingreso a las universidades estuvo durante mucho tiempo limitado para las mujeres o incluso el estudio en colegios, lo que llamaríamos secundarios hoy. Sí, eso pasaba, o sea, las mujeres no teníamos ese acceso. Entonces, que tampoco quede oculto porque contamos 20 historias de mujeres que sí llegaron a poder hacerlo. Sí, y por eso las podemos contar, porque puedes tener una serie de 7 y luego la temporada 2 de Claro. otras 7, pero somos millones. También no es que seamos todas. Vale, otra de las cosas que me gusta todo, sí te voy a echar flores, y aunque todos digan, ay, ¿cómo le echas? Sí, le voy a echar flores, muchas, porque hay muchas facetas de o más bien yo percibo que hay como muchas microluchas contra las cuales de repente el discurso tiene que ir dirigido ahí. Bueno, una es la invisibilización de las mujeres en el campo de la ciencia, otra es estas modas que de repente emergen acerca de, o sea, que pareciera que en ciencia como que vamos avanzando, luego hay una parte de la humanidad como que quiere retroceder y volverse a los tratamientos holísticos, milenarios, naturales, y me parece que esa es otra de las luchas que has querido como que mediar. Sí, sí, ay, sí, Háblame es del el tecito de tema, boldo, por favor. no, porque además es el tema sobre el que estamos trabajando con mi compañero, codirigimos un grupo de investigación justamente sobre discursos anticientíficos, antivacunas, terraplanistas, negacionistas del cambio climático, pero es un tema que a mí me preocupa mucho y me preocupa mucho también con relación al feminismo, porque hay por lo menos desde hace algunos años, hay una unión muy fuerte entre muchos de estos discursos que son, que no son científicos, vamos a decirlo así, y
y parecen estar unidos al feminismo. Yo he escuchado muchas veces, la ciencia es patriarcal. Dice, bueno, pero, para mí hay muchos peros ahí, ¿no? Digo, que la ciencia, que el conocimiento científico se haya construido a lo largo de los siglos en una sociedad machista y patriarcal, no quiere decir que ese conocimiento no sea un conocimiento fuerte, robusto, que nos sirva, que sea útil. O las leyes de Newton, o sea, no son patriarcales en el sentido de, no, bueno, hay que sacarlas y entonces tenemos que inventarnos nuevas leyes que sean feministas. O sea, las leyes de Newton funcionan y nos permiten entender un montón del mundo natural y lo mismo la teoría de Einstein y demás. O sea, no, que ese conocimiento se haya construido en una, de vuelta, en una sociedad machista y patriarcal, no necesariamente nos está diciendo algo acerca de la validez de ese conocimiento. Podríamos preguntarnos, y de hecho lo hacen muchas epistemólogas feministas, ¿qué tenemos las mujeres para aportar o por qué querríamos que la ciencia fuera diversa? Y otra cosa que yo siempre escucho decir es, más mujeres es mejor ciencia, ¿no? Como la diversidad hace mejor ciencia. Ojo con eso, porque si queremos hacer bien ciencia, tenemos que basarnos en evidencia. Y no tenemos evidencia de que haya mejor ciencia con más mujeres o con más diversidad. No la tenemos porque es muy difícil tenerla, porque ¿qué implicaría tener evidencia para eso? Implicaría poder comparar dos grupos de investigación trabajando sobre el mismo tema, uno diverso y otro no, ver si llegan a distintos resultados, qué pasa. No existe eso en el mundo, o sea, no podemos salir a mirar eso porque no suele pasar. Entonces hay toda una cuestión de cómo usamos los datos históricos y cómo podemos tratar de pensar la importancia de la diversidad, que me parece que escapa a eso. Hay una cuestión que es moral, que es de justicia, si queremos decirlo, o sea, somos la mitad del mundo, es justo que también seamos la mitad en ciencias, ¿no? Hay una cosa que escapa a lo epistémico, al conocimiento en sí mismo, sino a la justicia, si queremos decirlo así. O sea, es justo que haya una diversidad de personas haciendo ciencia porque el mundo es diverso. Entonces, está buenísimo que eso sea una representación del mundo, ¿no? Puramente por una cuestión moral. Después, en términos epistémicos, si uno se quiere poner un poco más en profundidad a trabajar sobre eso, uno podría pensar, bueno, ¿en qué nos serviría que haya más diversidad? ¿En qué podemos realmente encontrar evidencia de que la diversidad nos sirvió? Y donde podemos encontrarlo, y esto también lo hizo una epistemóloga feminista que se llama Sandra Harding, dice, en hacernos preguntas diferentes. Si vos tenés siempre a la misma gente haciendo lo mismo, o sea, siempre tenés varones haciendo ciencia, varones, cis, heterosexuales, blancos, de Europa, las preguntas que se van a hacer probablemente siempre sean las mismas porque no están atravesados por otras circunstancias sociales, los otros factores sociales, de valores y demás. Cuando vos incorporas diversidad, lo que incorporas son otras preguntas. Y ahí está bueno, ese es un buen argumento. Eso sí funciona para decir queremos más diversidad en ciencias, porque queremos hacernos otras preguntas, queremos que aparezcan preguntas diferentes, preguntas que todavía no aparecieron. ¿No? Sandra Harding da una serie de ejemplos y eso es algo interesante. O sea, ahí es donde podemos pararnos para decir, bueno, acá hay algo que sí es importante explorar. A mí lo que no me gusta es cuando no, cuando defendemos mal el querer, el buscar la equidad. O sea, yo quiero que haya más equidad, quiero que haya más justicia social, quiero que haya más diversidad en ciencias, pero quiero defenderlo con buenos argumentos. Si yo tengo malos argumentos, soy muy vulnerable para los ataques. Entonces, hay un caso, y justo acabamos de mandar un artículo sobre este tema porque es un tema que nos interpela un montón, o sea, es algo sobre lo que a mí me interesa mucho trabajar, hay muchas personas que están tratando de mostrar que la inclusión de mujeres en la ciencia dio lugar a que se pudieran, que ciertas cuestiones que antes no se veían como evidencia de algunas creencias pasaran a ser consideradas evidencia. Hay un caso histórico que toman, que es el de unas monas y unas monas resus y demás, y lo usan para mostrar eso. El problema es que cuando uno va a mirar el caso histórico, está mal contado. O sea, no es un caso que tenga evidencia fuerte y no, de hecho la evidencia muestra otra cosa. Entonces, ¿por qué vamos a querer sostener esto sobre la base de malos argumentos, de evidencia floja? O sea, yo quiero que esté bien sostenido porque quiero que haya diversidad en la ciencia y quiero poder argumentar a favor de eso. Entonces, me parece que eh, o sea, es una discusión que tenemos que dar y por ahí es antipático, porque uno lo que tendrá que decir es, mira, no sé si más mujeres hacen mejor ciencia. Eso quedará por verse sobre la base de evidencia. Lo que sí puedo decir es que queremos más diversidad porque queremos hacernos otras preguntas.
O lo que sí puedo decir es que queremos más diversidad porque es más justo, moralmente, hacerlo. Pero por ahora solo podemos llegar hasta ahí. Y el otro problema es este que mencionábamos del feminismo asociado a esta cosa más esotérica y más eh, medicinas alternativas o acercamientos alternativos, porque sostienen que la ciencia es patriarcal. Como, no, 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 yo quiero más mujeres haciendo ciencia, no quiero mujeres alejándose de la ciencia, no quiero que el feminismo quede asociado a esas prácticas no científicas. Entonces sí me parece un problema, y me parece un problema grande, o sea, me parece un problema que la astrología sea consumida en su mayoría por mujeres. Me parece tremendo que eso sea así. Sí, Hay la sanación de Reiki, por ejemplo, hay Reiki. mujeres, porque son mujeres encabezando todos estos movimientos de, bueno, entonces si la ciencia heteropatriarcal es la que te opera bajo esta misma lógica, ¿no? Entonces la sanación cuántica nos toca a nosotros y es como, no, espérate, ¿cómo? Y Sí. el defender sin argumentos es igual, ¿no? Por ejemplo, el mezclar conceptos como decir, la industria farmacéutica es neoliberal y el heteropatriarcal, y entonces mejor me tomo un té de tila porque el omeprazol no, y nos está llevando un Bueno, poco. ese es el clásico, ¿no? Esta idea de si es natural es inocuo, o sea, hay varios, ¿no? Si es natural es inocuo, si es milenario es efectivo, y se usa mucho esta idea, y como la ciencia es patriarcal, yo voy a apelar a esto otro. Y ahí en realidad lo que habría que tratar de pensar es, bueno, pero pensamos cuál es el objetivo de la medicina, que la gente se cure o sufra menos o paliar algún... No, digo, el objetivo es común. O sea, si uno lo piensa y dice, si yo cuando me tomo un té de boldo, ¿qué estoy queriendo que pase? Quiero sentirme mejor. Bueno, si como humanidad lo que conseguimos fue sacar del boldo, sacar de la corteza de sauce, sacar de un montón de productos naturales, porque más del 50% de los fármacos que usamos hoy en día vienen de productos naturales. Si nosotros logramos hacer eso y logramos aislar ese principio activo, eso que tiene acción en el cuerpo, en el organismo, si logramos separarlo, si logramos purificarlo, si logramos saber cuál es la dosis más adecuada para consumirlo, ¿por qué vamos a seguir masticando corteza de sauce? ¿No? Cuando uno lo piensa así, cuando uno dice, miren, los egipcios masticaban corteza de sauce por de cabeza, pero también les daba hemorroides. Nosotros, a lo largo de la historia, lo que logramos hacer fue identificar que lo que funcionaba en la corteza de sauce era algo que se llamaba salicina, que la salicina adentro de nuestro cuerpo se convertía en ácido salicílico, y eso era lo analgésico. Que si modificábamos un poquito ese ácido salicílico y lo convertíamos en ácido acetil salicílico, seguíamos teniendo el efecto analgésico, pero ya no nos daba hemorroides. ¿Por qué voy a ir a comer la corteza de sauce si puedo tener una aspirina? ¿No? Entonces, el punto es, ¿cuál es el objetivo de masticar la corteza de sauce? Que te deje doler la cabeza. Bueno, toma esta aspirina que te hace dejar de doler la cabeza y que no tiene todos estos efectos secundarios. La discusión no es el efecto que tiene o la importancia de poder fabricar en un laboratorio compuestos químicos que cumplan con esa función. La discusión en todo caso es qué pasa con el negocio detrás. Bueno, entonces estaticemos la producción de medicamentos. Y listo. Porque la discusión debería ser esa. Que las farmacéuticas son un negocio, no hay mucha duda. Pero que las vacunas son seguras y efectivas tampoco. Y que las vacunas son la segunda intervención después del agua potable que más vidas salvó en la historia de la humanidad, es algo que está muy demostrado, está muy corroborado. Entonces, queremos a las vacunas, queremos a los fármacos, queremos poder tenerlos aislados, purificados, controlados. Si lo que no queremos es que sea un negocio con la salud, bueno, ese es el punto que hay que atacar, no el de los fármacos. Aparte, los suplementos alimenticios también son un negocio. Ah, sí, eso está lleno. Eso también, ¿no? Cuando dicen, no, pero las farmacéuticas son un negocio. Mira, Herbalife también es un negocio. O sea, es que mirá la cantidad de plata que mueven. Y además, de vuelta, o sea, muchos de esos compuestos que llaman así naturales, sí, la cicuta también es natural. No, y no creo que Sócrates estuviera muy dispuesto a volver a tomarse el tecito. Hay un montón de cosas que están en la naturaleza y que tienen efectos, porque de hecho, muchos tanto plantas como animales marinos en general, que son de donde se sacan esos compuestos, fabrican, o sea, sintetizan esos compuestos porque les sirve, digo, evolutivamente
eh, terminaron sintetizando estos compuestos porque les sirven como una forma de protección, ¿no? Entonces, tienen acción, hacen cosas, está buenísimo, pero vienen atados un montón de otros compuestos que nos queremos sacar de encima, que no nos interesa consumir. Entonces, bueno, tenemos la enorme ventaja de que como humanidad desarrollamos métodos que nos permiten aislar esos compuestos. ¿Por qué no lo haríamos? Yo insisto, si el problema es el negocio, hay negocio, como decís, también en la venta de productos naturales, y aún así, si el problema fue el negocio de las farmacéuticas, bueno, estaticemos la producción de medicamentos. Es algo mucho más que va al punto que decir, no, 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 en vez de tomarme la aspirina, voy a seguir masticando corteza de sauce. ¿No? Porque, y también hay algo en ese sentido que hay algo de acceso, ¿no? O sea, que no me parece menor, que es decir, bueno, pero la gente que no tiene acceso a los medicamentos, entonces que use esto, digo, no, no les quitemos la posibilidad. Mirá, yo creo que la gente tenga acceso a los medicamentos. O sea, yo entiendo que mucha gente no lo tiene. Bueno, peleemos para que lo tenga. Esa tiene que ser la discusión. Por eso digo, estaticemos la producción de medicamentos y que todo el mundo tenga acceso. O sea, yo quiero que todo el mundo pueda hacerse una tomografía computada, pueda tomarse una aspirina. ¿Por qué no? Porque si quiero que aprovechen las maravillas de la ciencia moderna. Entonces la discusión no es mantengámoslo. Sí, ya aprendimos un montón de esos conocimientos más folclóricos, porque los tomamos y los mejoramos. No estoy diciendo que eso sea incompatible, ¿no? No es lo mismo que la homeopatía, que eso es una pseudociencia y que no tiene ningún tipo de efecto y que tenemos excelentes fundamentos químicos para sostener que eso no tiene ningún tipo de efecto. Si vos me hablas de productos naturales, de algo que viene de una planta, y yo digo, sí, mirá, si vos masticás esa corteza, efectivamente te va a dejar de doler la cabeza, pero te puedo decir por qué pasa eso, y puedo sacar ese compuesto, y puedo dártelo de una manera más pura y más con control y demás, ¿por qué no vamos a hacer eso? Entonces, en todo caso, discutamos el acceso a los medicamentos, el acceso a la salud, discutamos la estatización, discutamos otras cosas, pero no el hecho de que la ciencia moderna nos permite mejorar mucho nuestra calidad de vida, pero muchísimo nuestra calidad de vida. Claro, claro. Y me parece súper importante lo que dices de rescatar la médula del discurso, ¿no? Porque en este afán de, volviendo otra vez con el tema de posicionar a la mujer en la ciencia, de repente no es nada más un discurso sencillo porque estamos atravesados por muchos temas que al igual pudieran ser atacados, ¿no? Como el hecho de, si viene esta prevalencia, por ejemplo, del predominio hegemónico de los hombres en el poder, pero esto se acompaña también del capitalismo y esto se acompaña también de muchas cosas. Hay ya de pronto una revoltura de conceptos que hacen que algunos grupos defiendan la causa con argumentos que son fácilmente tumbables y que luego a partir de esto es como híjole, no, pues como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que se tache de un grupo de mujeres enojadas, r- pintando bardas, quebrando vidrios y haciendo escándalo porque quieren ser vistas. O sea, se demerita en la médula de la lucha y creo que es una lucha bastante importante. Vale, a mí Es me que sí, gustaría... sí, perdón, no, 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 es que te iba a no, decir, no, pero que continúa, sí, continúa. que es así, o sea, es efectivamente así. Es es importante dar la pelea con buenos argumentos, porque los tenemos. Y ese es todo el punto. No es que estamos, o sea, es una lucha que podemos dar, pero tenemos que darla con buenos argumentos para no quedar muy vulnerables frente a los ataques. Es tan simple como eso, o sea, y están ahí, los tenemos, podemos dar esa lucha. Es que a mí me hace pensar en esas cuestiones, por ejemplo, de la paridad. Yo veo a lo mejor cuando llegan, y ahorita que estamos viviendo en América Latina, un cambio muy profundo, porque son épocas de elecciones, pues ustedes acaban de tener una elección el año pasado, nosotros este año, hay mucho movimiento y pueden ser tramposas a veces estas cuestiones, yo pensando, por ejemplo, en la paridad de decir, bueno, voy a poner aquí a lo mejor en un gabinete de seis, tres mujeres, tres hombres, pero resulta que los motivos por los cuales yo tengo esta gente ahí
Eh, Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la H secretaria de Cultura, o no sé cómo le llaman ustedes ahí, que tú dices, ok, y realmente cuando se tienen X resultados, de repente no era porque las capacidades, o no porque no fuera mujer, o sea, vamos, si tú pones una mujer ahí por una cuestión meramente de paridad y esa mujer no da resultados, es como si la representación fuera pareja, es como, ah, ya ven, o sea, pusimos una mujer y esa mujer no dio resultados. Entonces esto a mí se me hace un juego un poco tramposo también. Sí, hay algo, o sea, yo estoy convencida de que necesitamos acciones afirmativas hasta lograr que exista una paridad. Entiendo lo que decís y sí, pruebo de vuelta porque está esta idea de una es la representante de todas, como Ujú, si funcionara de esa manera. eh, y además también esta idea de que uno no puede criticar, o sea, uno no puede criticar a otras mujeres. Digo, en nuestro caso, o sea, acá en Argentina hay una legisladora que se llama Lilia Lemoine, que es terraplanista y que fue nombrada primera secretaria de Ciencia y Tecnología. Y es una persona que no sabe sobre ciencia y que no sabe sobre muchas cosas. Pero más allá de eso, ¿cómo yo no voy a poder criticarla solo por el hecho de ser mujer? ¿No? Eso es un problema, eso no me vuelve poco sorora, ¿no? claro. Simplemente, o sea, me vuelve en todo caso una persona que es capaz de criticar a alguien que está diciendo barbaridades. Eh, entonces ahí sí hay un problema. El punto es que estamos llenos también de varones que dicen barbaridades, ¿no? Y entonces también hay que ver eso, esa gran imagen. Eh, yo, es difícil. Yo, entiendo que además hay otro problema, que es que pensar que poner mujeres alcanza, ¿no? Uno dice, bueno, ya está, ya llegamos a tener un 30% de representación, un 50% de representación. Está bien, pero hay que mirar quiénes son esas mujeres, porque si esas mujeres siguen siendo machistas y si esas mujeres siguen trabajando sin perspectiva de género, bueno, no va a cambiar nada, o sea, el hecho de que sean mujeres no es suficiente. Y esa también es una discusión que necesitamos tener, porque no alcanza con que sea el número, así como no alcanza con pensar, bueno, en América Latina estamos en paridad en ciencia, sino que quiera mirar dónde estamos y darnos cuenta de que no estamos en los puestos jerárquicos, darnos cuenta de que no estamos en ciertas disciplinas. Bueno, acá pasa lo mismo, no alcanza con poner mujeres. O sea, ¿necesitamos que haya mujeres? Sí, porque después uno ve las fotos y se quiere morir, pues son todos tipos. También necesitamos que haya mujeres, pero ¿quiénes son esas mujeres? Necesitamos que tengan una mirada con perspectiva de género. Necesitamos que puedan entender cuáles son las problemáticas que se necesitan discutir. Necesitamos que no sean negacionistas de ciencia. Si van a estar, bueno, si van a estar en ningún lado, necesitamos que la gente no sea negacionista de la ciencia en general. Pero bueno, de vuelta, sí, es una discusión que hay que tener y criticar a otras mujeres no te hace menos feminista. Claro, que es súper importante y yo quería dejar en claro eso porque luego ha sido un tema repetitivo, cuando de repente es como, eh, yo he hablado, por ejemplo, con muchos compañeros, amigos que son filósofos, que son científicos y que de repente es como, oye, ¿y no crees que hay muchos hombres en tu programa? A mí, yo no invito a hombres y mujeres, yo invito a personas preparadas. Entonces también el hecho de decir, no nada más por ser mujer, no te puedo criticar. Al contrario, me gustaría que todas las mujeres tuviéramos una preparación equitativa, me gustaría que pudiéramos llevar al debate argumentos y criterios con los cuales pudiéramos decir, ahora sí me estoy sintiendo representada o siento que puedo representar a todas las demás y quien diga barbaridades, pues las dice porque es una persona no preparada, no porque sea mujer o porque sea hombre, porque a la gran cantidad de hombres no dices, ay, es terraplanista, ¿por qué lo pusieron de presidente? No se le critica por ser hombre, se le critica No, por ser eso mujer. sin duda. No, pero sí, igual el tema no, hay sí un espacio en el que me parece que se puede tener algún tipo de injerencia, que es uno podría decir, quiero llevar gente preparada. Y muchas veces lo que pasa es que quizás no conocemos que hay un montón de mujeres que están preparadas. O quizás lo que nos falta por ahí es en ese sentido la visibilización, ¿no? Con científicas de acá una de las cosas que hicimos fue formar una especie de listado
en el que se podían ir incorporando las mujeres con su experticia para que después queden disponibles para cuando se hacen congresos, cuando se hacen programas de televisión y demás, si querés llamar a alguien. Y decís, bueno, en vez de llamarte a los mismos tipos de siempre, fíjate que vos acá tenés una ecóloga, acá tenés una física, acá tenés una matemática. Esta gente está disponible, existe y también podés llamarla. Eso me parece que ayuda, ¿no? A que podamos llegar a tener una mayor paridad en todo caso, pero es necesario conocer quiénes son, porque si no siempre se llaman los mismos, y a veces ni siquiera es una cuestión de machismo, es una cuestión de vagancia, es una cuestión de no voy a ir a buscar gente nueva porque ya sé que esta persona me sirve y me funciona, sobre todo en televisión y demás, ¿no? Una vez que vos encontrás a alguien que más o menos habla bien en cámara, que te sirve para un programa porque se da cuenta en qué tono tiene que funcionar, que no puede estar hablando durante 20 minutos sin parar, una vez que encontraste eso, ya está, lo llamás siempre. Y en general eso suele pasar con los varones. ¿Pero por qué? Porque están más disponibles en el sentido de visibilizados. Porque vos le preguntás a alguien, che, ¿tenés a una persona que haga física para recomendarme? Y te va a recomendar un varón, porque hay más varones y porque se conocen más. Entonces, el punto es cómo quebramos eso. Bueno, una lista de mujeres de distintas disciplinas a las que puedas acceder si estás haciendo un congreso o estás haciendo un programa de televisión es un paso en esa dirección. Yo creo que empezaremos por poner las redes sociales de todas las personas que me recomiendes aquí abajo del video para que vayan y la sigan. Ah, Y sí. por favor, y yo quisiera ir cerrando, mostrándoles a todos los demás yo voy a compartir pantalla poquito para mostrarles la portada de tu libro, que no sé si pueden, de el libro que hiciste, no sé si me quieres platicar con quién colaboraron, quiénes son. Sí, sí, Ah, esas ¿se ve? somos las científicas de acá, somos cuatro, ahora somos un poco más, pero en ese momento éramos cuatro. Julia Alcaín, que es bióloga, Julia Elfman, que es periodista y editora, y Caro Haddad, que es del palo de la informática. Y entre las cuatro armamos este libro que tiene 20 historias de 25 mujeres. O en realidad son 25 historias de un poco más de mujeres, porque hay algunas historias que tienen más de una mujer, Ujú. de científicas. Son todas científicas de Argentina, por eso científicas de acá. Ok. En el libro, en mi libro Científicas, que es de varios años antes, en el 2012, ese libro sí tiene como una historia más de científicas del mundo, ¿no? Es algo que viene como un poco más desde, desde la antigüedad hasta... En algún momento empieza a haber muchas mujeres en la ciencia, entonces hay que hacer una selección un poquito más grande. Pero acá científicas, acá está centrado en científicas de Argentina, que no necesariamente es que nacieron, esa fue una discusión que tuvimos, ¿qué quiere decir de acá? ¿No? ¿Qué quiere decir de Argentina? ¿Quiere decir que nacieron acá o que vinieron a trabajar acá o que nacieron y se fueron? Y entonces decimos que era mucho más amplio el de acá. Y eso incluye, por ejemplo, a Eugenia Sacerdote Lustig, que nació en Italia, pero trabajó en Argentina, y para nosotros es una científica de acá. También a gente Miriam Pastorini, que se fue, o sea, que estuvo en Argentina y después se fue y trabajó prácticamente toda su carrera en otros países, gente que siempre trabajó acá, gente que se fue y volvió, hay de todo. Y lo que tiene de lindo para mí mucho ese libro, tiene varias cosas lindas. Una es que de las científicas que están vivas, bueno, pero también de las que murieron, tuvimos mucho trabajo de ir a buscar a las familias y con las que están vivas, hablar con ellas, con las que ya murieron, hablar con las familias. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que esa es una de las que escribí, me gusta porque la siento como muy cercana, que es una de las que escribí yo, que es de Getty Bertoldi de Pomar, que es una geóloga, una de las primeras geólogas argentinas, que hablé con el nieto y que me contaba muchas anécdotas. Me decía, por ejemplo, que siempre el jardín de su abuela era hermoso y él pensaba que era porque tenía como manos verdes, lo que llamamos manos verdes, ¿no? Como un don para tratar a las plantas, y en realidad era porque ella era una expertísima en suelos, entonces entendía fantásticamente bien cómo había que cuidar a esas plantas, no era simplemente por una cuestión intuitiva, era porque sabía mucho sobre el tema. Entonces tiene eso de lindo, ¿no? Que hay un trabajo muy hecho con las familias y con las propias científicas. Y tiene otra cosa que es esto que el de acá no es necesariamente que hayan nacido en Argentina, sino un, más global, más la gente va, viene, pero hay algo que siempre la termina atando a ese lugar, que en este caso es Argentina, pero que podría ser la región, o no importa, pero hay algo ahí de pertenencia que es lindo
y que me parece que está muy rescatado. Y lo mismo que la diversidad, o sea, tratamos de contar historias muy diversas de mujeres que trabajan en territorio y que trabajan en un laboratorio, que trabajan en distintas disciplinas, de sociales, de exactas y naturales, científicas que se fueron, que volvieron, que se fueron obligadas, porque a lo largo de la historia argentina hubo muchos éxodos y muchos exilios, dados sobre todo por los golpes militares, porque hubo muchos a lo largo por lo menos del siglo XX. Entonces también está muy entrecruzada la historia de ellas con la historia del país. Y es también aprender un poco más sobre nosotros, ¿no? Es qué fue lo que se vivió, qué les pasó a las mujeres en esas épocas, qué nos pasó a todos, pero qué les pasó a las mujeres sobre todo. Y entendernos un poco más. Hay algo de tratar de entenderse y de conocerse que tiene ese libro, que creo que lo hace muy lindo. Y aparte, eso que tú dices, que lo amalgaman con parte de la historia, en su caso de su país, de incluso cosas un poco extrañas que publican en el periódico, donde hablan de la incursión y cómo se aprecian, ¿no?, las mujeres en la ciencia. Y esta historia se va contando junto con la historia de un país. Está muy bonito, felicidades por ese trabajo. A mí me gustó Gracias. mucho. Algo lindo es que está disponible todo el libro. O sea, se entra en la página de Científicas de acá y está ahí disponible para que lo lean. No, no hace falta comprar el libro, digo, no es algo que está limitado. Eso fue una de las cosas que también nos interesaba mucho, que es que hubiera acceso a estos materiales. Se usaron un Claro. montón y se siguen usando en las escuelas, pero está todo disponible. Tenemos la versión también para infancias, hay una para 6 a 8 años, que es para colorear, que también está toda disponible online, y otra para 10 a 12 años, que también tiene para colorear, pero está un poco más, contada un poquito más en profundidad. O sea, hay como diferentes niveles de profundidad de esas historias, y, y sí, o sea, está pensado para que se pueda charlar en la mesa, en la cena. O sea, la idea es que esto amplifique, que lo lleven docentes a sus aulas, que se cuente en un encuentro familiar, que las chicas y los chicos de la familia puedan también conocerlas. La idea es que sea, sí, una forma de amplificar una semillita que vaya creciendo y que sea regada por un montón de personas a las que les interesa que esas historias se conozcan. Maravilloso. ¿Y esto lo podemos encontrar en el Insta de Científicas de acá? O en la página directamente, que es Ok, www.cientificasdeacá.com, en la ahí está página. todo, y de ahí pueden llegar a nuestras redes, que tenemos ahí en Twitter, en Instagram, en Facebook. Qué maravilla. Vale, pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo, la disposición, la claridad con la que hablas. Este, ¿Qué podrías tú dejarnos como un mensaje hoy? ¿Qué podemos también nosotros como, ahora sí, como científicas de otros países aportar? Porque estos temas resultan a veces ser un poco nacionalistas, ¿no? Y uno sabe del círculo de personas y tiene identificados en sus países a lo mejor los movimientos que existen, pero saber que habemos atravesando fronteras también mujeres que estamos en las mismas luchas y que muchas veces no sabemos cómo podemos aportar, cómo podemos sumar, desde dónde o cómo hacerles. Y la verdad, mi reconocimiento para países pues como el tuyo, que en este tipo de áreas yo creo que van un poco más evolucionados. A veces es como si nosotros tuviéramos el síntoma, pero decir, ¿qué están haciendo allá y cómo lo podemos hacer porque este es un problema general. Y quisiéramos, pues yo veo, por ejemplo, la emoción de mis hijas cuando estábamos escuchando tus historias, que te comparto también esto. Estaba yo con mis tres hijas, tengo tres, y estábamos escuchando y es como transmitirles la energía y la esperanza de que esto que está pasando puede ser parte de tu vida. En algunos años a lo mejor alguien pudiera estar contando, narrando la historia de tu vida, y esto nos abre el panorama, nos entusiasma y nos hace que nos visualicemos como mujeres de manera diferente. A mí me gusta mucho la idea de las redes. O sea, creo que las redes, digo, en las historias de las mujeres siempre se habla mucho de las redes de amigas, las redes de otras mujeres que ayudan y demás. Encontrarse con eso es algo muy valioso y sería lindo que todo el mundo pudiera tener ese acceso.
es difícil pensar en cómo hacer que todo crezca más allá de las fronteras. A mí la idea de pensar justamente en una red latinoamericana me parece potente, creo que es algo que quizás tendríamos que empezar a charlar quienes quienes vamos conociéndonos y juntándonos por este tipo no, de actividades, decir, uy, bueno, hicimos esta entrevista y por ahí yo también conocí a otra gente en México y después la gente de Colombia y la gente, y pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que todo eso termine formando una red y no nos sintamos menos solas? Porque creo que hay algo también en eso de entender que esto le pasa a mucha gente, esto le pasa a un montón de personas, esto nos pasa a muchas mujeres, y el no estar solas hace que, o el no sentirnos solas, hace que podamos quizás juntar fuerzas para seguir peleando, porque a veces cansa, y a veces una siente que es mucho y ya no tiene muchas más ganas de seguir, pero después te encontrás con otras personas que están haciendo lo mismo que vos y que se sienten igual que vos y hay como una renovación ahí de fuerzas. Eh, Creo que en este momento las redes sociales, en algún sentido se pueden convertir en algo muy dañino, para este tipo de encuentros y para este tipo de conglomerados ayudan muchísimo, porque nos permiten estar en contacto con gente con la que de otra manera no podríamos, o por lo menos hasta hace algunos años ni nos imaginábamos que eso podía pasar. Así que creo que esto de contar o de recomendar seguir, de tratar de formar redes, de no perder el contacto, eso es como un primer paso. Quizás habría que pensar en algo un poco más formal y decir, bueno, intentemos armar una red de mujeres de Latinoamérica en comunicación de la ciencia o en ciencia. Habría que pensar si es algo que se puede hacer, si es factible. O sea, yo creo que es factible, pero bueno, hay que iniciar eso. Pero esto que decías de recomendemos seguirnos, durante mucho tiempo nos convencieron, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero por lo menos acá en Argentina es muy clásico, durante mucho tiempo nos convencieron de que las mujeres no podíamos ser amigas entre nosotras porque siempre hay una sensación de envidia y de celos y de querer superar a la otra. Y está alejadísimo de la realidad de eso, pero es algo que está muy, muy metido en el imaginario colectivo. Entonces también tratar de romper con eso, ¿no? De darnos cuenta de que sí, de que somos solidarias, de que nos ayudamos, de que formamos redes, de que estamos la una para la otra. Creo que viene por ahí, que hay que tratar de quizás formalizarlo un poco más, pero que empezar a seguir a esas mujeres de otros lados y ver que estamos todas pasando por situaciones parecidas ayuda mucho. Creo que acá en Argentina el movimiento Ni Una Menos y todo lo que fue la lucha por la ley del aborto legal, seguro y gratuito fue una especie de semillita que después creció en toda Latinoamérica. Entonces se puede, digo, pudimos hacer algo así, se puede hacer, creo que lo podemos pensar. Así que yo voy a aprovechar para recomendar un par de mujeres, pero para que Venga. después las puedan seguir. Y voy a empezar por mi co-conductora del podcast, que es mi amiga también, que es Nadia Cheramoni, que hace ciencia y hace stand-up y es increíblemente maravilloso lo que hace. Y después también está Vicky Flexer, que es la directora del Instituto del Litio en Jujuy, y que también está haciendo un montón de trabajo para tratar de encontrar la manera de explotar el litio de manera sustentable. Así que también es otra gran mujer para seguir. Las chicas con las que coescribimos científicas de acá, Julia Elcaín, Julieta Elfman, Caro Haddad, Consuelo López también, que era parte de científicas de acá y que no está en el libro. Euge López también es otra de las mujeres en ciencia. Somos muchas, por suerte. Así que esas son solo algunas, pero después puedo pasarte más. Y podemos Excelente. hacer una gran red y estar ahí sabiendo qué nos pasa y tratando de colaborar y de pensar qué podemos hacer para que el mundo sea un poquito más justo cada vez. Y pensando también en nuestras hijas. Yo tengo una hija, tengo un hijo y una hija, pero pienso mucho en cuál es el mundo que le vamos a dejar a nuestras hijas y cómo podemos hacer para que tengan que enfrentar. Se van a enfrentar a nuevos obstáculos, pero cómo podemos hacer para que no tengan que seguir enfrentando los obstáculos que nosotras ya estamos enfrentando. Eh, Así como alguna vez quienes fueron pioneras en las luchas feministas nos allanaron el camino a nosotras, tenemos que seguir haciendo ese camino y seguir peleando por las que van a venir.
Muchísimas gracias, vale, pues ya está. Muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse hasta este momento. Sigan por favor a Vale en sus redes sociales, les voy a dejar acá abajo. Denle por favor un like a este video si quieren que sigamos compartiendo este tipo de contenido y nos vemos hasta la próxima.